nuevamente a la gente de la Cámara de Comercio de Quito. Creo que hacen una labor fundamental. Es muy importante, me parece a mí, trabajar y conversar sobre estos temas que son de gran utilidad. Y a pesar de que es sábado, entendemos que es el día de las MIPYMES, así que creo que es un muy buen día para hablar de algunos elementos y de algunas cosas en lo que relacionadas con las MIPYMES, desde luego. En lo que a mí corresponde, yo al ser abogado, de hecho, y al tener una formación legal, me compete dentro de mi ámbito de competencia y de entendimiento, de conocimientos. Me compete en este momento, en este punto me han pedido que converse, que hable con ustedes sobre la Ley de Emprendimiento e Innovación. Pero más allá de hacer una reflexión sobre lo que es la ley o sobre algunos temas puntuales de la ley, que eso terminaría siendo aburrido, terminaría siendo demasiado jurídico. Yo lo que he querido traerles a ustedes hoy son algunos elementos que pueden servirles a los empresarios basados en la ley de emprendimiento, desde luego, en las bondades y los beneficios que tiene la ley de emprendimiento, para que todos ustedes aprendan, conozcamos qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer dentro de la protección de la ley de emprendimiento. Y de hecho, esta ley que fue aprobada recientemente, esta es una ley nuevita, nació el 28 de febrero del año 2020, días antes de la pandemia. Y esta ley trae justamente el reconocimiento al emprendimiento y a la innovación como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo económico, para cumplir esta función económica a través de las empresas. Claro, esto es para la ley, si bien tiene una categoría de emprendedores, pero no por eso quiere decir que las compañías o los MIPYMES se encasillen en este aspecto, en este espectro justamente de emprendedores. Pero la gran mayoría de emprendimientos empiezan pequeños. Y ahora vamos a ver, y en la explicación que les voy a dar, vamos a ver justamente cuáles son ciertas ventajas, sobre todo para el capital que empieza, que es fundamental tomar en cuenta para los emprendimientos, insisto, que comienzan bajo este esquema. Antes de eso, simplemente para contextualizar, en el país existen más o menos 91.300 compañías, que no es lo mismo que empresas. Existen más o menos 91.300 compañías registradas, formalizadas como compañías sujetas bajo el control de la Superintendencia de Compañías. 91.300 y pico, más o menos. De este número, de este espectro, 56%, más o menos 56%, corresponde a pequeñas empresas. El 25-20% más o menos corresponde a pequeños, el 50 y pico por ciento corresponde a micro, el 20 y pico corresponde a pequeñas y el 10 corresponde a medianos emprendimientos. Con esto, en la suma total, vemos que un poquito menos del 96% de las compañías formalmente constituidas son MIPYMES. Es decir, la realidad ecuatoriana es una realidad de empresarios, una realidad de emprendimientos familiares o de emprendimientos de micro, pequeño y mediano, bajo las categorizaciones que eso significa. Pero son small business, son pequeños negocios y eso justamente es lo que se pretende proteger, es lo que se pretende regular. Bajo esta realidad tenemos que entender que así tiene que funcionar la norma, las instituciones públicas, los beneficios que esto vaya generando, porque son el motor de la economía, dinamizan la economía, dinamizan al empresariado local. De esta manera tenemos, insisto, que este gran número que son compañías, esto no quiere decir tampoco que son compañías recientes, no, porque una MIPYM puede ser una compañía que ya lleva 20 años en el mercado, pero es pequeña de acuerdo al número de activos o de acuerdo al número de trabajadores, es una compañía familiar y por lo tanto es una pequeña. Pero, insisto, no es relacionado con el tiempo,
pero sí es importante entender cuál es la realidad y por qué la importancia, insisto, de las regulaciones y de lo que vayamos a entender. Pero a proponer. De todos modos, la ley de emprendimiento se basa en los emprendedores. No hace una categorización de MIPYME, pero sí hace una categorización de emprendedor. Y lo que dice básicamente es que el emprendedor será aquella persona, ¿sí?, aquella persona que tiene hasta 49 trabajadores, que tiene hasta 1.000.000 de activos y que además también tiene hasta 5 años desde el inicio de su operación. Eso es lo que la ley califica como un emprendimiento, como un emprendedor de acuerdo a la ley de emprendimiento e innovación. En materia, para ir entendiendo en qué consiste la ley, cuáles son algunos de los beneficios y de las ventajas de la ley, es importante categorizar al emprendedor, es importante categorizar el emprendimiento de esta manera. Por eso lo que intenta es empujar sobre todo al inicio a las pequeñas empresas para que éstas a su vez arranquen con pie derecho y puedan tener bases sólidas para que después crezcan y se conviertan en medianos y grandes emprendedores o quizás en negocios sólidos, no necesariamente un crecimiento en cuanto a una categorización distinta a una MIPYME, pero de todos modos tener solidez en el mercado, porque eso va a generar para dinamizar la economía, para generar puestos de trabajo, para pagar impuestos, para poder pagar proveedores, para en general, para que esto camine. Y más ahora que tanto necesitamos que la economía se dinamice y que la economía funcione para efectos de poder sostener el aparato productivo ecuatoriano. Con esto, lo primero que hace la ley es decir, perfecto, listo, vamos a tener un par de secretarías, vamos a tener un par de entidades, es decir, vamos a crear un Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación, el CONEIN, que es un organismo permanente, que es estratégico para promover y fomentar el emprendimiento, la innovación y la competitividad sistémica del país. Esto estoy leyendo, no crean que me sé la ley de memoria. Este Consejo Nacional se va a encargar de generar este tipo de políticas y a través de una secretaría se va a encargar de un consejo y de una secretaría se va a encargar de establecer la estrategia, formular políticas, de establecer directrices, establecer mecanismos para que los emprendedores salgan adelante. Claro, esto está muy bien en el papel, pero a través de esto el esquema o la idea es que se establezcan políticas para que por ejemplo, las instituciones públicas, financieras públicas puedan otorgar créditos con mejores tasas, o se puede establecer inversiones estatales a través de capital semilla o a través de capital de riesgo. Ya vamos a ver esas diferenciaciones, o capital ángel también. Y se puede empujar el aparato productivo, promocionar comercialmente los emprendimientos a nivel internacional. Es decir, ya hay quien de alguna manera a través del Estado, al menos eso está en la ley, a través del Estado pueda velar por los emprendedores, sobre todo para efectos de poder generar más apertura y poder organizar, porque hoy por hoy nadie lo hace, organizar este tipo de prácticas. Hay ciertos esfuerzos que hace el Ministerio de la Producción, pero en este caso es importante decir que para el emprendimiento y para el emprendedor ahora hay una cuestión específica que va a generar todo este tipo de prácticas, que en principio ayudarán al emprendedor, con el fin de fomentar al emprendedor y la creación de nuevos negocios, porque lo que se busca, insisto, es la creación de nuevos negocios, como decía hace un momento, dinamizar el aparato productivo, generar liquidez para el emprendimiento, promocionar comercialmente al emprendedor, en fin, ese es el efecto. Pero claro, no cualquiera puede ser emprendedor, no por el hecho de que yo constituí una compañía, ya eso me categoriza como emprendedor. Para ser emprendedor, lo que la ley dice es que cada emprendimiento tiene que registrarse en el Registro Nacional de Emprendedores. Una vez que en el Registro Nacional de Emprendedores yo tengo mi categorización, yo tengo mi registro, ahí recién puedo ser
considerado emprendedor para todos los beneficios de la ley. Y ya vamos a explicar cuáles son, pero para estos beneficios necesito yo primero calificarme, primero registrarme y de esa manera yo voy a poder tener y voy a poder acceder a estos presupuestos necesarios para que como emprendedor se me pueda dar la ley pues te da algunos beneficios. Este registro todavía no está montado, se está esperando el reglamento que entendería que el presidente está próximo a expedir, porque tiene que haber una norma secundaria que diga cómo va a funcionar no solo el registro de emprendimiento, sino en general la ley. Y esto es parte del proceso que tiene la ley de validación y de entrar en vigencia, porque se lo hace a través de un reglamento y este reglamento evidentemente va a particularizar, a explicar cómo se interpreta la ley, cómo se aplica la ley. Pero aparte de eso, porque claro, muchos me preguntarán, bueno, entonces yo quiero ser emprendedor, yo quiero calificarme. Okay, está muy bien, eso todavía no se puede, eso está a cargo del Ministerio de la Producción, pero de todos modos entiendo, yo soy superintendencia de compañías, no soy Ministerio de la Producción, pero de lo que entiendo se está intentando habilitar ya y se está intentando trabajar en la normativa secundaria para que en los próximos días los emprendedores puedan empezar a tener este tipo de accesos. Porque no solo es una cuestión del registro y los requisitos establecidos para poder registrarse, sino también existen otro tipo de beneficios. Por ejemplo, en temas laborales. La ley establece que se establecerán condiciones laborables favorables para los emprendedores. Entonces, por el hecho de ser un emprendedor registrado, evidentemente tiene que ser un emprendedor registrado, el Ministerio de Relaciones Laborales establecerá ciertas condiciones para beneficiar en la contratación de personal a los emprendimientos. La ley dice que establecerá jornadas parciales, cuáles todavía no se sabe, y adicionalmente regulará el tiempo de duración de los contratos. Entonces esto quiere decir, o puede abrir la posibilidad a través de la regulación que establezca la autoridad laboral ecuatoriana, que se permita a los emprendedores, por ser emprendedores, tener un régimen distinto, sin afectar tampoco los derechos laborales, los derechos de los trabajadores. Eso no se quiere, desde luego, pero la norma dice que se puede establecer jornadas distintas, una jornada parcial, dice la ley, o tiempo de duración de contratos. Si bien la ley no es clara, más allá de lo que les estoy contando en este momento, pero al menos abre el abanico. Este tiempo de duración de contratos puede ser establecer periodos de prueba, establecer contratos fijos, a plazo fijo, o inclusive extendiendo y estirando un poquito más, puede ser hasta horarios distintos para poder ayudar, insisto, a los emprendedores, o por horas, en fin, ¿no? Pero sobre todo el trabajo bajo jornada parcial es una de las condiciones que está establecida en la ley y lo dice con claridad, lo dice la ley de emprendimiento para poder, insisto, favorecer. Adicionalmente, también la ley para los emprendedores establece que el pago de las facturas tiene que ser en 30 días. Y hay un par de matices, no voy a entrar tampoco en mayor detalle y explicación, pero sí me parece que es importante resaltar este tipo de aspectos que son particulares en la ley. Dice que las facturas tendrán que ser pagadas dentro de los 30 días después de emitidas. ¿Con qué efecto? Para poder tener liquidez, para poder facilitar el pago, porque muchas empresas adquieren la práctica de pagar a 90, a 120 días después de entregada la factura y después de un proceso interno que puede ser engorroso, no sé si necesario, pero al menos un procedimiento que puede ser largo. Y hay políticas empresariales en algunas entidades que dicen, ok, yo le pago a usted luego de 90 días. ¿Por qué? Porque esa es mi política. Muy bien. Para los emprendedores, ese tipo de políticas está completamente prohibido porque así dice la ley. La ley dice, a usted la factura se le tiene que pagar dentro de los 30 días después de emitida la misma. Quiero volver a recordar qué es ser emprendedor, porque sí es importante tener claridad en los conceptos. Esto no es para todos, es solo para las personas que son categorizadas como emprendedores dentro de un registro de emprendimiento.
Y de acuerdo a lo que dice la ley, toda persona natural o jurídica con antigüedad menor a 5 años a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, en fin, que tenga menos de 49 trabajadores y ventas menores a $1.000.000, podrá constar en el Registro Nacional de Emprendimientos para beneficiarse de los incentivos previstos en esta ley. Estoy leyendo el artículo correspondiente. Para esto, el Ministerio Rector de la Producción, previa a la emisión del Registro Nacional de Emprendimiento, requerirá los datos que correspondan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Servicio de Internas Internas, Servicio de Rentas Internas. Esto para efectos de verificar el número de trabajadores y evidentemente el monto máximo de ventas que tiene que ser menor a $1.000.000. Entonces, insisto, es importante ubicarnos para entender que esto es direccionado a nuevos emprendimientos, a nuevos negocios y evidentemente a MIPYMES. Esto pega directo a MIPYMES para efectos de que se pueda contemplar y sobre todo a micro y pequeñas para que se puedan categorizar dentro de este esquema para utilizar los beneficios propios de la ley. Y continuando con las explicaciones y con los elementos más importantes y sobre todo que yo creo que son más relevantes, hace una diferenciación, habla de la posibilidad de financiamiento, mecanismos de financiamiento y mecanismos que tienen las empresas para poder acceder a créditos o acceder a mejores condiciones en cuanto al financiamiento para el emprendimiento, para el inicio de sus negocios, ¿cierto? Yo lo que quiero, evidentemente, es tener mi negocio, tener mi carrito de hot dogs, o tener mi floristería, o tener mi pequeño restaurante, o tener mi tienda de víveres. Eso es un pequeño emprendimiento. Pero claro, no siempre tengo acceso a capital. Y establece unos mecanismos y unas categorizaciones, y establece básicamente dos conceptos que son muy importantes. Sobre todo el concepto de capital semilla, que es la inversión del recurso, el capital en la fase inicial de un proyecto, desde su concepción hasta el desarrollo del proyecto innovador. Es decir, es la posibilidad de acudir a alguien que me dé un capital para sembrar, para tener esta semilla que me permita a mí empezar con mi proyecto. Justamente hace esta categorización porque después ata el concepto a lo que son las entidades financieras públicas y privadas también, pero sobre todo las públicas, para establecer tipos de créditos dirigidos a este tipo de emprendimiento, capital semilla que permita ayudar a las compañías a entrar. Lo mismo que el capital de riesgo. La diferencia con el capital de riesgo es que es la inversión. El capital de riesgo es una inversión que consiste en esta participación en el capital social de un emprendimiento. Y a cambio se le entrega acciones. El aportante invierte en el proyecto y se convierte en socio, se convierte en accionista del emprendimiento. Entonces, el rédito no es la devolución del dinero, más que la devolución, sino las utilidades que eso va generando y que vaya generando año tras año tras año. Entonces, no solo yo puedo ir a una institución financiera y decir, ¿sabe qué? Mire, présteme plata. Yo también puedo abrir mi capital y decir, mire, yo voy a hacer un aumento de capital en mi compañía y por lo tanto necesito captar recursos. Y usted se va a convertir en accionista de la compañía para poder, evidentemente, participar de las utilidades cuando este negocio crezca, cuando este negocio sea rentable. Hay muchas formas de financiamiento en términos generales, sobre todo en las compañías. Las compañías tienen varias opciones. Una de las opciones es, mire, socios, se saca el sombrero y dice, pasa el sombrero por los accionistas y dice, ¿sabe qué? Présteme plata, deme cambio, deme plata. ¿Qué es lo que hago con esta plata? Recibo el dinero, quizás me da con una tasa de interés muy baja, o también puedo, como decía hace un momento, puedo hacer aumentos de capital y cambiar el dinero por acciones. Esa es una opción. Otra de las formas es ir a un banco y el banco me prestará tasas de interés las que corresponden. Otra opción es ir al mercado de valores. En el mercado de valores se puede cotizar, se puede hacer una OPA, una oferta pública de acciones bajo ciertas características, evidentemente, o se puede emitir obligaciones, se puede hacer titularizaciones, es decir, se puede solicitar a terceros, y se puede emitir deuda, se puede solicitar a terceros dinero a cambio de papeles. Eso es básicamente lo que son las obligaciones. Otra de los mecanismos también que tienen las compañías para poder financiarse es a través de fusiones o
encontrar socios estratégicos. Estos socios estratégicos se asocian, son parte y meten capital de riesgo, como mencionaba hace un momento, y eso es otro mecanismo que tienen las empresas para poder, insisto, adquirir fondos. Otra de las opciones puede ser una fusión, y esto es uniendo capitales con alguien o más grande o alguien parecido o alguien más chico también, pero unir experiencias, unir capitales para poder fortalecer siendo una sola compañía, básicamente un solo negocio que fortalezca y que genere crecimiento. Como ven, hay varias opciones que tienen las compañías, que tienen los emprendedores para poder financiarse, para poder continuar con su negocio. Evidentemente tienen que buscar los mecanismos y las formas. Y de eso se trata justamente este tipo de conceptos: capital semilla, capital de riesgo y el capital ángel, que también tiene características parecidas, y es igual el que aporta, el que viene y dice: yo le voy a ayudar a usted y tome, ahí está mi capital. Y ese aporte igual se convierte o se puede convertir en acciones, se puede convertir en un porcentaje de participación de la compañía. Hay un límite y es hasta el 49% de este aporte de capital o de conocimientos, pero esto tiene que tener un equivalente máximo al 49% en cada compañía para efectos de que no se vaya más allá de ese, para darle, más bien dicho, la mayoría en la toma de decisiones al emprendedor y que no se desnaturalice y no se desvirtúe, que es ser un emprendedor. Entonces, con esto en algún momento se podrá establecer programas de crédito del sector financiero público y privado también, pero sobre todo programas de crédito, y para eso va a estar el Consejo y todas estas entidades administrativas públicas que van a establecer este tipo de definiciones para que los emprendedores tengan acceso. Esto recién empieza, entonces esto recién se va a formular, recién se lo va a pensar, pero de todos modos ya existe una ley, ya existen los elementos necesarios, idóneos, para que para generar la naturaleza propia en nuestro ecosistema, y de esa manera podamos nosotros adentrarnos en este tipo de mecanismos que van a ayudar muchísimo a los emprendedores. Hay un par de elementos que son muy interesantes también en la ley, que a mí me encantan, y el primero de ellos es que establece un concepto curioso, y es este concepto de crowdfunding. Entonces, dentro de estos mecanismos, como decía, para establecer o para buscar financiamiento, decía hace un momento que había evidentemente los distintos tipos de capital, ir a un banco, mercado de valores, en fin, hay varios. Pero aquí también quiero hacer énfasis en una categoría importante, en un reconocimiento que es un nuevo mecanismo de intermediación mercantil para que los emprendedores puedan también buscar emprendimiento, puedan buscar financiamiento. Es decir, cumple una función económica para facilitar el acceso al financiamiento y acelerar desde luego la velocidad de la circulación del dinero. El crowdfunding es este mecanismo de financiación, ¿sí?, mediante pequeñas sumas de dinero provenientes de una multitud de personas. ¿A través de qué o cómo? A través de una plataforma tecnológica, a través de las famosas apps que ahora existen, que van a permitir a esta plataforma recaudar dinero para poder canalizar a ciertos proyectos, a los proyectos específicos. Y me voy a detener, voy a pasar, para no entrar tampoco para no aburrirles y entrar en mayores detalles, en las 5 categorías legales de crowdfunding, porque hay distintos tipos de crowdfunding reconocidos en la ley, que son básicamente los reconocidos a nivel internacional y que seguramente muchos de ustedes han tenido ya la posibilidad de participar o de tener acceso a este tipo de crowdfunding, o han participado en ellos. El primero es el de donación, el crowdfunding de donación. Entonces establezco un proyecto. Este proyecto puede ser, no sé, necesito dinero, necesito financiar un documental, entonces pido donaciones. Por favor, donenme dinero para poder salir adelante con este documental. Se me ocurre ahorita un caso. También puede servir para poder
uno de los elementos más comunes para poder pagar, no sé, un tema médico. Alguien tiene un problema porque se ha quedado sin trabajo y además tiene que pagar el hospital porque tiene una enfermedad complicada. Entonces se crean un crowdfunding para que todos, de alguna manera, teniendo sensibilidad, puedan aportar a este proyecto, a esta causa, y de esa manera generar financiamiento y recibir dinero. Entonces la plataforma lo que va a hacer recibir y después, cumplida la condición, va a entregar ese recurso. El mecanismo es la donación. Si yo no quiero nada a cambio, simplemente de una manera altruista, entrego un dinero. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero ayudar. Eso es la donación. Después hay otra categoría, la recompensa. Eso sí es, recibo algo a cambio. Y puedo recibir, no sé, lo mismo. Voy a hacer un documental, este documental o esta obra de teatro o este libro, yo lo voy a vender y después yo lo que recibo a cambio es una entrada para el cine o recibo a cambio un libro por su aporte. Puedo establecer categorías de recompensas. Entonces la primera categoría es simplemente yo que se aporto hasta $10, recibo una postal. Si recibo si recibo $50 me van a dar un jarrito. Si recibo $100 me van a dar una cena en un restaurante, yo qué sé. Entonces son recompensas. A cambio de mi aporte, yo recibo algo a cambio. Y esta categoría de crowdfunding puede tener inclusive una categoría mixta. Es decir, yo puedo escoger si recibo algo a cambio, si acepto recibir algo a cambio, o si simplemente lo hago de manera gratuita y mi aporte es completamente voluntario. Entonces, de esa manera yo también, bajo el mismo concepto, lo explicaba anteriormente, con la donación, el crowdfunding de donación, el matiz que tiene el crowdfunding de recompensa es que yo recibo algo a cambio del dinero que estoy aportando. Otra categoría es la de la precompra. La de la precompra es yo doy dinero a cambio y ya estoy precomprando el producto que usted va a desarrollar y que usted me está vendiendo como parte del proyecto. Entonces yo lo que puedo hacer es compro más barato un proyecto. El tema de los libros, perfecto. Yo a cambio de los $100, eso equivale a 10 libros, eso equivale a 20 libros, porque además yo le estoy vendiendo esos libros a un precio mucho más barato por haber usted ayudado dentro de este mecanismo. Entonces usted no es que deja de recibir algo, usted recibe algo, pero usted lo está comprando. Si no se desarrolla el proyecto y si no llega a feliz término, se le devuelve su dinero. Así de simple. Lo mismo puede pasar con la recompensa. En el tema de donación es distinto, pero hay ciertas categorizaciones y ciertas, dependiendo del proyecto que se genere, se puede establecer, insisto, cierto tipo de matices que eso tendrá que estar claramente detallado en las cláusulas y en los compromisos que adquiera la plataforma con terceros y con el promotor que está generando este tipo de o que está solicitando este tipo de crowdfunding, de financiamiento. Otro de los mecanismos es la inversión en acciones. La inversión en acciones es lo que decíamos hace un momento. Yo aporto con capital de riesgo, aporto capital y a cambio de mi capital me entregan acciones. Y después lo que yo voy a recibir van a ser las utilidades relacionadas con esa inversión que estoy haciendo. O un financiamiento reembolsable. Yo le presto dinero y después a cambio de ese dinero yo recibo un interés. Me devuelven el capital más un interés. Este tipo de categorías son más esquemas financieros, pero de todos modos se pueden hacer sin ningún inconveniente. Bueno, y un esquema bursátil, el de la inversión de acciones, pero se lo puede hacer a través de estas plataformas para poder canalizar justamente el fin de la captación y que esta captación no quede en el aire, porque esta captación, claro, la gente dirá, bueno, yo estoy prestando dinero, ¿cómo me aseguro que me van a devolver? Bueno, justamente en el contrato se tienen que establecer las condiciones básicas, fundamentales para que esto suceda, para que así suceda. Lo mismo con la inversión de acciones. Ok, ¿en qué momento voy a recibir mis acciones? Todo eso tiene que estar claramente detallado. Para no entrar en detalles técnicos ni explicaciones que pueden ser extensivas, porque de crowdfunding podemos hablar seminario entero. Quiero dejar sentadas cuáles son estas categorías y qué es lo que puede hacer usted, emprendedor, usted, empresario,
con este tipo de mecanismos para efectos de que también se pueda financiar o pueda financiar no solo financiar la empresa como tal, sino financiar un proyecto específico si usted así lo requiere. Y es una forma de financiamiento barato, es una forma de financiamiento sofisticada, es una forma de financiamiento innovador que dependerá también de cómo yo vendo mi idea, cómo yo vendo mi crowdfunding, si yo quiero hacer con recompensa, o si yo quiero hacer con precompra, o si quiero permitir inversión en acciones, en fin, yo también tendré que ver la forma como como utilizo la plataforma para poder ganar, para poder financiarme adecuadamente. Eso básicamente con el crowdfunding no es una intermediación financiera, tampoco es una intermediación bursátil, una intermediación de valores, pero se puede considerar esto como una intermediación mercantil. La plataforma de crowdfunding cobrará un valor, evidentemente, una comisión, y presentará y preparará y entregará a los usuarios la plataforma adecuada para que se pueda canalizar todos los pagos y toda la estructura a través de estos mecanismos. Eso es básicamente el crowdfunding, como decía. Hay otros 2 o 3 elementos que son muy interesantes, que también recoge la ley, y son básicamente la reestructuración de emprendimientos, las sociedades por acciones simplificadas y las sociedades de beneficio e interés colectivo. Cada uno de estos temas nos podría también tomar seminarios enteros. De hecho, la Superintendencia de Compañías está organizando la próxima semana, y quedan cordialmente invitados, un seminario sobre SaaS, sobre la sociedad por acciones simplificadas, de 3 días, martes, miércoles y jueves por las tardes, donde se expondrá con expositores internacionales las diversas ventajas y los diversos beneficios que tiene este tipo de sociedades, que es un nuevo tipo de sociedades. Yo no voy a quedar en explicación sobre lo que es la SaaS, porque además en este mismo foro de la Cámara he explicado un par de veces y he tenido la suerte y el gusto de poder participar en seminarios similares a este. Pero lo importante en todo caso es entender, y en este punto recomendar, pero más allá que eso, sobre todo conversar y comentar que este tipo de sociedades ya existe. Es un tipo de sociedad que es muchísimo más ágil, muchísimo más rápido de constituir, y que además no genera costos. Para quedarme en la parte formal, es un tipo de sociedad, es una compañía, es una persona jurídica que todo emprendedor puede utilizar, y es un tipo de persona jurídica que no se debe constituir ante notario. Es decir, nos evitamos la escritura pública, nos evitamos el costo que eso significa, nos evitamos el tiempo que eso significaba o significa para las sociedades anónimas y las sociedades limitadas, para estas compañías tradicionales, y también nos evitamos este costo en tiempo y en dinero. Y por otro lado, también es un tipo de compañía que no se inscribe en el registro mercantil, se inscribe en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías. Esto implica también mejor tiempo, mejora de tiempo, y también mejora en el recurso. No implica, insisto, es gratuito, esta inscripción es gratuita, y esta inscripción la puede solicitar cualquier emprendedor con su estatuto, o su calificación la puede solicitar cualquier persona, insisto, de una manera rápida y eficiente y sin costo. Y evidentemente la constitución de las compañías, esto lo hemos venido adoptando hace un mes más o menos, un poquito más de un mes, y tenemos el registro de que la compañía que más rápido se ha constituido es una compañía que tomó 34 minutos en constituirse. 34 minutos son registros de la Superintendencia. Si no tiene observaciones y el trámite puede fluir sin ningún inconveniente. Y como ven, 34 minutos es un tiempo fabuloso para constituir una compañía. Claro, pensemos que esto puede tomar un par de horas, no necesariamente un par de minutos, pero se puede dar en el caso de que todo esté en orden, que haya un cumplimiento estricto de la ley. Pero de todos modos, fíjense ustedes cómo ustedes, emprendedores, ustedes, MIPYMES, pueden empezar a formalizarse a través de una SaaS. Y esta formalización la pueden canalizar a través de una SaaS sin ningún problema, sin costos. Claro,
¿qué es lo que sucede o qué es lo que sucedía en la práctica habitual de los emprendimientos en el país? Lo que pasaba era que los emprendedores decían, bueno, a ver, iban donde un abogado, donde alguien que sabía sobre el tema. Decían, perfecto, quiero constituir una compañía, quiero formalizarme. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Para constituir una compañía tiene que gastarse $1,500 entre pagar notaría y pagar registro y pagar abogado y pagar una serie de cosas. $1,500, pero si a mí lo que me interesa es tener mi carrito de hot dog, vender mis salchichas con mis panes, tener mis permisos al día y listo. ¿Por qué tengo yo que complicarme la vida? Efectivamente, eso era lo que no se entendía. A través de esta figura que la reconoce la Ley de Emprendimiento e Innovación, ya podemos hacer la declaración de impuestos, tendrá que cumplir las normas establecidas en la ley ecuatoriana, por supuesto, eso sí, pero al menos esta barrera de entrada que tienen las compañías tradicionales ya ha sido completamente suprimida. Entonces existe una ventaja que va a ayudar para que los emprendedores puedan empezar con estos nuevos negocios, puedan empezar sin ningún tipo o con simplemente un cumplimiento básico de la norma. Después, tampoco insisto entrar en detalles de la SAS, es una figura muy versátil, muy agradable, se basa en el principio de la autonomía de la voluntad, si yo puedo establecer mis condiciones, mis particularidades, eso también le hace muy atractiva a la figura y ese es un rompimiento en el paradigma del derecho societario, es una innovación, es una revolución dentro del derecho societario ecuatoriano, porque no se asemeja a las compañías tradicionales, no es parecido. Cumplen las mismas funciones, protección como de la persona natural, como persona jurídica, protege al accionista, protege el emprendimiento y adicionalmente facilita el acceso a los negocios. Con respecto a SAS. Otro de los elementos, en honor al tiempo, porque veo que ya me estoy quedando sin tiempo, también hace un reconocimiento de dos instituciones interesantes. La reestructuración de emprendimientos, que es una forma de concordato, una forma de es un capítulo que para entenderlo de mejor manera podríamos asimilarlo a la ley de quiebras, al Chapter 11 famoso de Estados Unidos o a la ley de concurso preventivo que nosotros tenemos. Es decir, es un mecanismo, es un procedimiento para emprendedores, sean personas naturales o jurídicas, pero básicamente para emprendedores, para que en el caso de que tengan algún problema se puedan acoger a una reestructuración de los emprendimientos, acogerse a la protección concursal y de esa manera poder intentar salvar el negocio. Esto sirve para negocios viables, esto sirve para negocios que puedan ser, tengan futuro, puedan ser estructurados y sobre todo la protección concursal significa que en 4 meses nadie le puede demandar, no la compañía o el emprendimiento como tal no está protegido concursalmente y no tiene que pagar deudas, no tiene que no será cobrado, no se le puede iniciar, no será cobrado, los acreedores no le podrán cobrar, no se le podrán iniciar juicios, entre las características que recuerdo en este momento dentro de lo que es la protección concursal. De todos modos, insisto, esto solo es para emprendedores y esto entra dentro de un esquema cuando ha existido una cesación de pagos. Cuando existe una cesación y un mecanismo de cesación de pagos, se puede aplicar la reestructuración de emprendimientos. No es siempre y no es para siempre, es cumpliendo una serie de requisitos necesarios para poder ser catalogado como una compañía que entra en un proceso de cesación de pagos, que entra en problemas financieros, en problemas de liquidez, no de solvencia, sino problemas de liquidez, para que evidentemente se pueda, insisto, acoger este esquema de protección a las inversiones. Y un último tema son las sociedades de beneficio e interés colectivo y es el enfoque que las compañías pueden dar a sus negocios, la intención de que tiene que ser responsable con el medio ambiente, con los temas laborales y con los asuntos de gobernanza, es uno de los esquemas y uno de los mecanismos que se están discutiendo a nivel mundial, desde luego, y que adicionalmente pues van a fomentar mucho este tipo de negocios, sobre todo estos negocios de conciencia. Estos negocios es el negocio como una fuerza de cambio, como una fuerza de apoyo para el resto de la sociedad. Insisto, sí entra en detalles porque son temas demasiado amplios, demasiado complejos. Yo he querido dar una pincelada básica sobre lo que
trae la ley de emprendimiento, que yo he creído que puede ser de mucha utilidad para los emprendedores, para las MIPYMES que ahora festejan su día como lo celebra la Cámara de Comercio, y que creo que puede ayudar, insisto, a estos negocios para poder emprender, para poder salir adelante con ellos y poder dinamizar la economía. Creo que con esto abarco los temas, más bien doy paso a las preguntas que puedan existir, a las diversas inquietudes, y de esa manera dejo abierto el foro. Así que muchísimas gracias nuevamente a la Cámara de Comercio y muchísimas gracias a todos los que han estado atentos a esta exposición. Muchas gracias, Esteban. Vamos a dar paso a las preguntas. La primera viene de Marcos y nos dice: el ministro Iván Ontaneda lanzó el fondo Emprende S. ¿En qué consiste este fondo? Es una buena pregunta. Yo soy de la Superintendencia de Compañías, que inclusive no es parte ni siquiera de la función ejecutiva. Nosotros estamos a cargo de todo lo que son las sociedades por acciones simplificadas y lo que son BIC, e inclusive lo que es reestructuración de emprendimiento. Este tipo de iniciativas, como decía, que las puede lanzar el ministro, que está a cargo de los registros y de la producción en general, y que se va a encargar también de poder fomentar esta cultura emprendedora, que es lo que busca la ley, y el CONEIN, todas estas cosas. Esas, como digo, están a cargo de estas entidades que no tengo yo contacto, ni evidentemente soy autoridad ni formo parte. En todo caso, creo que eso es una pregunta para el ministro, y habrá que ver en qué consiste este fondo o esta iniciativa que supongo o espero se enmarque dentro de lo que es la naturaleza de la ley, y que además, como digo, es buscar esta iniciativa para poder fomentar con más ahínco a las MIPYMES y poder hacer que las MIPYMES puedan producir. Como decía al inicio de la intervención, fíjense ustedes, el 96% de las compañías, y esas ya son compañías, de las compañías registradas en el país son MIPYMES. Es un número inmenso. Eso nos da la medida que este país lo mueven las MIPYMES, es el motor de la economía. Y esto, a ver, son números y son cifras que son mundiales, pero claro, el 96% en el país es muy alto. En otros países del 70, 80%, pero el 96% es aquí en el país. Esteban, vamos con la siguiente pregunta. Nos dice Juan Castro: ¿cuál es el sitio donde se inscribe un emprendedor y qué beneficios tiene? Como digo, el registro de emprendimiento, Registro Nacional de Emprendedores, que eso está a cargo justamente del ministro Ontaneda, del Ministerio de la Producción, ahí es donde se tiene que inscribir todo emprendedor para ser así calificado. Y los beneficios de poder ser emprendedor y poder ser calificado como emprendedor son los que he explicado a lo largo de la exposición. Va a tener la posibilidad de acceder a programas de crédito del sector financiero público, va a poder tener la posibilidad de acceder a contratación laboral en otros términos que la contratación general, va a poder acceder a la reestructuración de emprendimientos, y además también acuérdense una cosa, el CONEIN y demás entidades y el mismo ministerio, como vemos ahora con la pregunta anterior con relación al fondo de Emprende Ecuador y esas cosas, establecerá ciertas políticas para los emprendedores, establecerá ciertos beneficios y ciertas ventajas propios de políticas estatales. Entonces se podrá canalizar recursos solo para emprendedores. Claro, eso será una definición política, una definición de este tipo de entidades, y eso ya será o se irá viendo en el tiempo. Entonces, los beneficios establecidos en la ley son esos. De momento, los beneficios puros y duros. El tema de las facturas, el pago de facturas dentro de 30 días, es un beneficio también, ¿no? Pero adicionalmente sienta las bases para que otras entidades, otros entes reguladores puedan establecer políticas y puedan establecer mecanismos para que se puedan generar, más que un beneficio puntual, sí la posibilidad de generar mejores condiciones para el emprendedor, unas mejores condiciones financieras que el resto, o mejores condiciones laborales, en fin, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahí hay un beneficio también,
también con el tema de las SAS. Se elimina el impuesto a la constitución de las compañías. El impuesto a la constitución de las compañías en las sociedades anónimas y en las sociedades limitadas es el pago del notario y el pago del registro. El notario es un funcionario público y el registro es otro funcionario público. Entonces eso se suprime completamente. Ahí hay otro beneficio tangible y es esta supresión de lo que yo he denominado, es que no existe en ningún lado, pero este impuesto a la constitución de las compañías, eso también se elimina. Entonces yo creo que ese tipo de cosas se irán viendo en el camino, y por otro lado estos son los beneficios, los que acabo de describir, los beneficios tangibles que ya hoy por hoy presenta la ley, presenta la estructura reconocida así por la ley de emprendimiento. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es de Laura Figueroa, que nos dice: ¿nos puede explicar qué tan complicado es cerrar una SAS? Pues actualmente cerrar una compañía en la superintendencia es muy largo y costoso. El procedimiento de cierre, de liquidación y disolución de compañía sin duda es complejo, dependerá del tipo de compañía también. No todas las compañías son iguales. Hay compañías, por ejemplo, que tienen juicios o que tienen inmuebles. Evidentemente no se puede liquidar una compañía que tiene un inmueble hasta que no se lo venda, o que tiene un juicio y que ese juicio no se termine hasta que se termine, evidentemente, entonces no se puede liquidar. Pero de todos modos, es que en las SAS se establecen mecanismos puntuales abreviados que mejoran los procedimientos habituales, e inclusive al estar regido bajo el principio de la autonomía y la voluntad, en las SAS los accionistas pueden establecer un régimen puntual para liquidar la compañía, y eso lo puede establecer en el estatuto, siempre y cuando no se vayan en contra de la ley, desde luego, ¿no? Pero de todos modos se puede establecer un mecanismo en el que se facilita y se mejora los procedimientos de salida de las compañías. Pero sí, desde luego, hay procedimientos mucho más abreviados, mucho más ágiles para las SAS, y de esa manera mejorar los tiempos y los costos. Ahora, si insisto, es una SAS que tiene un inmueble, que tiene un juicio, que tiene un contrato con el Estado y entra en proceso de liquidación, evidentemente ahí sí va a tocar esperar y va a tocar, este procedimiento va a ser un poquito más largo de lo habitual. Pero, volviendo a la pregunta, hay mecanismos más expeditos para la cancelación, la disolución, liquidación y cancelación de las compañías SAS. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice Gonzalo: ¿una SAS puede ser contratista del gobierno? Claro, del Estado. No solo del gobierno, sino del Estado en general, por supuesto, claro, desde luego, eso podrá ser uno de los beneficios también, porque la persona, tomemos en cuenta, la SAS es una persona jurídica, igual que la anónima, igual que la limitada, es una persona jurídica más, y como persona jurídica tiene derechos y obligaciones, puede contratar con el Estado, puede contratar con privados, tendrá que cumplir con las regulaciones y con los requisitos que la entidad estatal establezca, tendrá que sacar un RUP, tendrá que, en fin, cumplir la ley. Pero sí, claro, desde luego, puede, sin ningún problema, ser contratista del Estado, por supuesto. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dicen: ¿la creación de la compañía se hace a través de la super de compañías? La de la SAS. Supongo que es de la SAS. La constitución de la compañía es un documento privado. Eso lo hacen las partes, ¿no es cierto? Ya no se hace a través de una notaría, como antes se hacía. Entonces, la creación y la formalización la hacen las partes. El registro se lo hace en el registro de sociedades. Entonces, lo único que hacemos es cambiar el registro. En vez del registro mercantil, ahora es el registro de sociedades. Entonces, no es que la superintendencia aprueba mediante una resolución, nada de trámites engorrosos, ni mucho menos, sino que simplemente yo voy con mi documento privado, como compañía SAS, y digo, ¿sabe qué, superintendencia? Tome, aquí está mi compañía, registre, y la superintendencia registra. Hay que hacer un control de legalidad, como hace hoy el registro mercantil con la constitución de las compañías tradicionales. Lo mismo va a pasar, o lo mismo está pasando hoy con la SAS, pero nada más. No es que hace un trámite aprobatorio, nada más.
Solo existe un control de legalidad normal, eso es así, eso se tiene que dar para ver si es que existe un cumplimiento de la ley, nada más, insisto, y con eso se constituye la compañía. Inclusive se inscriben los nombramientos, se inscribe la constitución de la compañía y se lo puede hacer en línea. Usted con firma electrónica manda el estatuto, se crea el trámite inmediatamente y se le puede devolver la compañía en línea también, inscrita y constituida. Así que el trámite es muy sencillo, el trámite es en línea, el trámite es solo de inscripción en el registro de sociedades. Claro, mejorando las prácticas actuales. Eso es lo que busca la ley. Vamos con la siguiente pregunta, nos dice José Frías. ¿Se puede solicitar un cambio de sociedad anónima a SAS? Por supuesto. Eso se llama transformación. Esta transformación, esta sí tiene que ser aprobada por la Superintendencia de Compañías y es un trámite igual muy sencillo. Usted hace un documento privado, no hace un documento público, cumple con las formalidades de ley, es decir, tienen que haber decidido los accionistas de la compañía, tienen que cumplir una serie de requisitos y esa transformación se presenta a la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Compañías califica mediante resolución y manda a inscribir en los distintos registros y con eso se puede transformar efectivamente una compañía SAS en una SA o una SA en una SAS o en una compañía limitada en una SAS y viceversa. No hay ninguna limitación, ningún impedimento. De hecho, no solo se puede transformar, se pueden fusionar una SAS con una SA, se puede escindir y se pueden crear sociedades anónimas y sociedades SAS. También todo se puede hacer, no hay ninguna limitación, las SAS no nos generan ningún tipo de traba o de barrera, y en eso se parece a los tipos tradicionales y a las instituciones tradicionales, pero sí, por supuesto, claro que se puede hacer eso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Existe un capital mínimo para construir una SAS? Tampoco, no hay capital mínimo. Ya no entré en ese detalle porque, claro, eso, insisto, esa explicación implica una conferencia entera, pero no hay capital mínimo. Se suprime el requisito de capital, o más que nada, el capital mínimo es $1. Es $1, porque la compañía, la sociedad por acciones, simplificada como su nombre lo indica, tiene que tener acciones. Esas acciones tienen un valor de mínimo de $1 o múltiplos de 1. Entonces, por lo tanto, el capital de la compañía es de $1. Mínimo o no hay techo, 1.000.000, 10.000, 800, da igual, lo que sea. Pero no hay capital mínimo. Vamos con dos últimas preguntas. La una nos dice, ¿dónde se puede tener un instructivo paso a paso para crear una SAS? Si usted se mete en la página web de la Superintendencia de Compañías, ahí hay una guía. Ahí nosotros tenemos nuestras guías y nuestros manuales. Ahí se le explica, es una guía, un instructivo donde se le explica con claridad cuáles son los pasos que usted tiene que seguir, cuáles son las formalidades que usted tiene que cumplir. Y también se le sugiere un estatuto modelo que usted lo puede utilizar, como no. Si usted quiere presentar el suyo, también está bien. Pero de todos modos ahí hay un estatuto modelo que puede servir de base para que los emprendedores puedan tener una herramienta que les permita constituir de una manera adecuada. Vamos con la última pregunta que nos dice, ¿por qué la SAS no puede cotizar sus acciones en el mercado bursátil? Por la naturaleza propia de las SAS. Las SAS hay que entender que hay sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas, en general en el mundo, es una explicación amplia, ¿no? Y evidentemente las sociedades anónimas, la sociedad por acciones simplificadas, entra dentro de una categoría de sociedad híbrida. Es una sociedad de personas, es una sociedad cerrada, es una sociedad que sirve para MIPYMES, también sirve para grandes, pero sirve para MIPYMES. Entonces, la intención es que se quede como una sociedad por acciones simplificadas cerrada, como una sociedad cerrada y que cumple esa función. Si usted quiere tener una sociedad que cotice en bolsa, transfórmese en sociedad anónima y la sociedad anónima puede cotizar en bolsa. ¿Por qué esto? Esta es una categorización mundial, porque hay regulaciones específicas para las sociedades abiertas. Tiene que tener directorio, tiene que tener gobierno corporativo, tiene que reunir ciertas
que no le vamos a incluir, no le vamos a cargar a una SAS, porque la SAS sirve de una manera dinámica para los pequeños negocios. Esa es la naturaleza propia de una SAS. Ahora, si una SAS también quiere tener directorio, no hay ningún problema. Si una SAS quiere tener una estructura, una arquitectura de control, también no pasa nada. Pero, volviendo a la pregunta, la idea es que la SAS se mantenga como lo que es, como una sociedad cerrada, como una sociedad que permita a los emprendedores poder hacer negocios en general de una manera fácil, ágil, eficiente, sin costos, y de esa manera diferenciar lo que son las abiertas de las cerradas. Es una diferenciación, insisto, que se hace a nivel mundial. En Europa hay la normativa para la Comunidad Europea para las abiertas, y ahí las sociedades anónimas abiertas, solo por simplificar inclusive con la terminología, y para las sociedades anónimas cerradas como esta. En UK, en Londres, ¿cómo se llama? En Gran Bretaña, me disculpas, también existe normativa para las sociedades abiertas y para las cerradas. En Estados Unidos, cada estado tiene su propia legislación, pero por ejemplo en Delaware, que es la mata de la sociedad del derecho corporativo, hay las LLCs, que son las Limited Liability Companies, que son las hermanas de nuestras SAS. Son igualitas. Nuestra SAS es igualita a la LLC. Y la LLC no cotiza en bolsa tampoco. ¿Por qué? Porque para eso tenemos unas Inc., unas corporation, que esas son compañías anónimas que esas sí cotizan en bolsa, que cumplen unas regulaciones, que tengan otro tipo de estructura. Entonces lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado también a tener la sociedad anónima para todo, la compañía limitada para todo. Y eso no puede ser. Yo creo que cada figura y cada estructura, cada herramienta cumple su función. Entonces, la sociedad anónima tiene que cumplir su función, que es una función, y esa es una de las características más importantes, de poder ser utilizada para que sus acciones sean cotizadas en bolsa y poder abrir el capital. Ahora, tampoco se espanten, porque la realidad ecuatoriana y el mercado ecuatoriano, el mercado bursátil ecuatoriano es muy chiquito. Entonces, no es una realidad que afecta. Puede ser que se escandalice uno al decir, ¿por qué no se permite? Pero en realidad, si vemos los números, en el Ecuador, insisto, tenemos 50 de las 91.300 y pico, el número que les di hace un momento, compañías activas en el país. 50, más o menos 50 son las compañías que cotizan sus acciones en bolsa. Solo 50. Entonces, ustedes sacarán sus propias conclusiones, básicamente. Muchísimas gracias, Esteban, por esta charla tan interesante que nos ha servido mucho. Por cuestión de tiempo no podemos responder a más preguntas, pero vamos en este momento a proceder con el sorteo de la asesoría gratuita en cualquier tema de los que ofrecemos en la Cámara de Comercio de Quito con los asistentes. Voy a compartirles mi pantalla para que se realice un sorteo totalmente transparente. Tenemos 36 asistentes, que son las personas que se quedaron hasta el final. Vamos a tomar los nombres y a sortearlo en línea. Permítanme un segundito. Hay una persona que se ha inscrito muchas veces y el sistema no le reconoce. Permítanme un segundito, por favor, no nos dejan hacerla. Listo. Tenemos nuestra ganadora, es Shirley, no me sale el apellido, seguramente se inscribió sin el apellido. Les voy a poner en la caja de preguntas y respuestas. Por favor, a la persona ganadora le vamos a pedir que se comunique para que pueda reclamar su premio y agendar la asesoría en el tema que necesite para su negocio. Les recordamos que enseguida iniciamos con otro webinar y tendremos más temas para este fin de semana. Agradecemos nuevamente a Esteban por su charla tan magnífica y no se despeguen, por favor, de los webinars que tenemos para estos días. Que tengan una buena tarde. Gracias, hasta luego.